Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la sesión. Voy a compartirles pantalla a esta clase de Historia Universal Contemporánea. Bien, vamos a comenzar. El tema que vamos a ver hoy es acerca de los movimientos estudiantiles populares e independentistas. ¿Qué, qué peculiaridad tienen estos movimientos estudiantiles en comparación de otros movimientos? Específicamente hablando de protestas, manifestaciones, exigencias, que estos estudiantes van a tener un grado de inocencia, un sueño o un anhelo por querer cumplir. Pero este anhelo y este sueño, a diferencia de otros grupos sociales, es que es iluso, ¿sale? En su mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes, sin importar la época o, o- o el instituto educativo, la mayoría no tiene experiencia laboral y vivencial en el mundo real. Entonces, por eso, pues, tienen esta peculiaridad de ser un poco inocentes. Sin embargo, estos movimientos estudiantiles también van a ser pues fuertes manifestaciones, también van a querer buscar cambios políticos, sociales, económicos y de ellos, este movimiento van a desear resolver y dar respuesta a problemáticas específicas. Dentro de estos problemáticas, suelen protestar por el abuso del poder, las políticas perjudicantes, las carencias de derechos constitucionales, perdón, los derechos y la violación de estos derechos constitucionales. Estos movimientos suelen surgir en respuesta a problemáticas, ¿no? Como lo mencionamos. Ahora, ¿qué características principales tienen estos movimientos estudiantiles? Tienen la participación diversa, que quiere decir que involucran a estudiantes de diversas instituciones y niveles educativos, así como a otros grupos sociales como trabajadores, amas de casa, intelectuales, profesionistas, deportistas, etcétera. La segunda característica, que es demandas variadas, nos habla de que pueden enfocarse en mejorar la calidad de la educación, la defensa de los derechos civiles, la democratización del país, la autonomía universitaria, la justicia social y la independencia política. La tercera característica nos habla de acciones de protesta. Aquí incluyen marchas, manifestaciones, huelgas, ocupaciones de edificios, creación de comités y organizaciones y difusión de información a través de diversos medios. Y por último, la cuarta característica es que van a tener un impacto social. Este impacto puede generar cambios políticos significativos, influir en la opinión pública, también fortalecer la conciencia social y hasta promover la participación ciudadana. Aquí te pongo una infografía sencilla del movimiento estudiantil justo en el año de 1968. Aquí vamos a ver como ejemplo o mencionar, no a ver, sino mencionar 6 naciones, pero en realidad fueron muchísimas más naciones tan solo en ese año. Recuerda que venimos viendo eh, una serie de acontecimientos históricos de forma secuencial conforme pasaron. Muchos eventos pasaron al mismo tiempo que otros. Entonces, esta reacción de los estudiantes estudiantiles en 1968 es a causa de tanto conflicto y tanta situación histórica que se venía
viviendo en todo el mundo. Así que no solamente México 68 es recordado por la masacre en Tlatelolco. El primer nación que mencionamos es la Revolución Cubana. Este suceso representa un antecedente ocurrido 9 años antes, empezando en 1959. El Partido Comunista de Cuba derrotó al gobierno, perdón, de Batista. En este Partido Comunista de Cuba, en 1959, fue liderado por, bueno, al inicio no, pero después tomó posesión de todo el movimiento por Fidel Castro. Después seguimos con Estados Unidos. Aquí fue un conflicto racial. Se vivían protestas a favor de los derechos de la comunidad negra y revueltas juveniles contra la guerra de Vietnam. Aquí estaba a toda la raza negra de Estados Unidos, la discriminaban y la mandaban a morir o con malas intenciones a Vietnam. Y pues las protestas sociales de civiles manifestaban que para qué pelear por un país que los discriminaba. Después sigue en el mismo continente Argentina, que fue una rebelión estudiantil. Aquí se organizaron varias marchas estudiantiles en contra de la dictadura de Jorge Pacheco, en contra del gobierno. Después nos seguimos con la marcha de los 100.000, en donde aquí se vio el movimiento estudiantil organizado una propuesta en contra de la dictadura militar. A esta se unieron artistas, intelectuales y otros sectores de la sociedad brasileña. Ya una dictadura militar, estamos hablando de una sublevación forzosa, incluyendo armas. Por eso la integración de distintas sociedades. Después viene el ejército, el movimiento de guerra de Vietnam. Aquí el conflicto armado de la República de Vietnam contra la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el ejército de la República Democrática de Vietnam. Estos dos últimos son los que respaldaban en la Unión Soviética, la cual estaba a favor de reunificar Vietnam con un régimen comunista. Después nos vamos a Francia. Aquí fue Mayo francés. Eh, Recuerden que es durante distintas fechas del año, no todas eran el mismo mes. Entre mayo y junio se organizó la mayor revuelta estudiantil de la historia de Francia. En las marchas y la huelga general participaron estudiantes, grupos de obreros, sindicatos y partidos comunistas. Bien, pues ahí tienen. Eso es una pequeña parte. Te muestro aquí una foto muy significativa y muy conocida. Está de hecho el video completo. Esto solamente es una fotografía en donde por un lado está el ejército chino. Ahí solamente vemos 4 tanques, pero había todo un ejército detrás de ellos. Adelante de los tanques está un joven estudiante en su momento que le hacía frente a los tanques y obstáculo para que continuaran. ¿Por qué obstáculo? Porque el primer tanque se tenía que hacer a un lado para poder sortearlo, para poder librarlo. Pero este estudiante se movía conforme el tanque, es decir, no lo dejaba pasar. Y atrás del estudiante estaban miles de estudiantes que ahorita lo van a ver. Estaban estos, miren.
Increíble, ¿no? Todo en 1968. Y de todos ellos, solo uno se le opuso al tanque, porque tenían miedos, por temores, por sustos. Por eso se le enfrentó al gobierno. Perdón, no rusos, al gobierno chino. Te narro un poquito esta fotografía. Al hacer alto a los tanques, este estudiante se subió al primer tanque, queriendo abrir la escotilla o la puertezuela. No lo logró, no sabemos qué estaba pensando, por qué pensó eso. Y bajó el estudiante y enseguida corrieron compañeros suyos a hacerlo a un lado. Para tú como protestante de una manifestación tienes que tener valor, pero antes del valor tienes que saber qué es lo que quieres para saber si lo que vas a hacer se hace bien sin engañarse a sí mismo. Después viene Nicaragua con muchas banderas de su país y solo una lona al frente que dice, los nicaragüenses queremos libertad. Pues quién sabe cómo los oprimían. Después Argelia. Me detengo para que puedan apreciar la foto. Después Argelia. Eh, Banderas al inicio, pero más pancartas atrás. Mujeres, hombres. Esta tiene algo de peculiaridad. Esta es de Checoslovaquia, igualmente todos estudiantes, porque estaban siendo manifestados, tal vez algunos parados. Pero esta foto es icónica porque también se podían manifestar así, sentados en silencio. Después Francia. Ya más o menos supimos por qué Francia se levantó contra las armas. Vean ahí periódicos, pancartas, banderas, dibujados. Después tenemos a Sudáfrica. Pocas pancartas, no hay nada de banderas, pero con una actitud dispuesto. Dice en la pancarta del medio de cartón, land o land, tierra o tierra. Después esta es de la India, es un poco más violenta, a lo que pues muchos gobiernos procuran mantener vigente. Tratan de formar grupos entre ellos. Después Irán. Toda la región del Medio Oriente árabe profesan, en la mayoría, no todos, profesan la religión musulmana. Y ese cartel que está ahí es su profeta. Su dios es Alá, todos estudiantes, ¿eh? Pakistán. Ah, bueno, algo importante que deben de saber, también de Pakistán como de Irán, es que para ellos lo primero es la fe, las creencias religiosas. En base a ello, así te va a ir en la vida.
Aquí esta foto me parece muy atractiva, no porque sean mujeres, sino porque están en un país de Medio Oriente con creencias musulmanas en donde la mujer es muy discriminada y tienen muchas pancartas, ninguna bandera. Pero lo que llama la atención es que son mujeres liberales. No tienen el velo en su cabello como según su cultura se los marca, excepto una mujer que está exactamente en medio de la manifestación. ¿Vale? O sea, de todas ellas, solo una tiene su velo. Espero no la hayan logrado ver. Bien. Pues ahora pasamos a México. México, México, México. No es la excepción. En México se han visto muchos movimientos estudiantiles, pero tres de forma significativa. El primer movimiento en 1968, eh, aquí se sabe el 2 de octubre de ese año que acribilló el gobierno mexicano a miles de estudiantes a quemarropa. Después está el movimiento Yo Soy 132. Este movimiento surgió en protesta de que los medios de comunicación no eran parciales, eran injustos, difundían lo que querían. Y estos medios en la mayoría eran controlados por el gobierno. Entonces, por eso es, eh, este movimiento de Yo Soy 132 ya fue en épocas de Enrique Peña Nieto, no como presidente, sino como candidato. Entonces, el más reciente. El movimiento estudiantil popular en Chilpancingo, siendo este último, este cri- um, eh, generó mucha desconfianza hacia los medios y hacia el gobierno. Y por último tenemos el movimiento estudiantil popular en Chilpancingo. Este movimiento mm, termina en masacre. Es masacrado este movimiento, siendo que Chilpancingo es la capital de Guerrero, por protesta, por injusticia y violencia, y terminó en más violencia. Aquí te pongo unos ejemplos de este movimiento que es el más representativo y el que duele, el que le duele a todo México. El movimiento de Tlatelolco en 1968. Vean los encabezados. Voy a salirme de la pantalla. Vean los encabezados. Este ha de ser de viernes 20 de septiembre, antes del 2 de octubre, pero de ese año. El ejército saldrá de CEU cuando la universidad lo pida. El ejército se había ya puesto en la ciudad, en el campus de la ciudad universitaria, que es la casa máxima de estudios universitarios en México. El periódico es el Excelsior. ¿Por qué? Porque ya empezaban desde julio, junio, manifestaciones de todo tipo, pero incluía a los estudiantes. Vean las fotos de ese año. Después está el Heraldo de México. Aquí están sombreando a dos elementos. Dice, deben ser resueltos
exclusivamente por los universitarios, afirmó Barros Sierra a más de 20.000 estudiantes reunidos en la explanada de la ciudad universitaria. Y los problemas universitarios deben ser resueltos. Así es. Hay una conspiración política del gobierno en donde al agarrar a estos tres, según mencionan que ellos eran los que lideraban las revueltas en contra del gobierno, que tenían intenciones simplemente de confundir y de perjudicar a la sociedad, cosa que no es cierto. Sí son los líderes, pero no los agarraron por tal razón. También dice, fíjate, no debe la UNAM ceder a la provocación. Dice en este de ovaciones, el pueblo de Jalisco se entregó a Díaz Ordaz. Soldados y políticas salen de la escuela. Vean, soldados y policías salen de las escuelas. Que va. Bien, esta es del 31 de julio, parece. Todo es de ese año. Bien. Así eran o eso nos narraban los medios de comunicación de aquella época. Bien, continúo. Vamos a ver el siguiente video. Presten atención. Julio de 1968. Día 22. Enfrentamientos entre estudiantes de diversas preparatorias. El origen del conflicto es confuso. Día 28. Estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional discuten la posibilidad de un movimiento de huelga hasta que sean atendidas sus peticiones, entre otras, la desaparición del cuerpo de granaderos. Día 30. Va su caso en la preparatoria de San Ildefonso. Agosto del 68. Día 1. El presidente Gustavo Díaz Ordaz declara en Guadalajara: hay que restablecer la paz y la tranquilidad pública. Una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire. Día 8. Formación del Consejo Nacional de Huelga con integrantes de la UNAM, del Politécnico, las Normales, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana y la Universidad La Salle. Se lanza un pliego petitorio de 6 puntos. Día 13. Manifestación con 150 personas del casco de Santo Tomás hasta el Zócalo. Se exige la libertad de presos políticos. Día 22. Luis Echeverría, secretario de Gobernación, propone un diálogo. Sí, dicen los estudiantes, pero que sea abierto frente a los medios de comunicación. Se suman adeptos al movimiento de estudiantes, padres de familia, maestros y centrales obreras como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Día 27. Una manifestación más de unas 300,000 personas del Museo de Antropología al Zócalo. Llevan retratos de Benito Juárez, Francisco Villa, Emiliano Zapata y de Ernesto, el Che Guevara. Septiembre del 68. Gustavo Díaz Ordaz rinde su cuarto informe de gobierno como presidente de México. Día 13. Se realiza la gran manifestación del silencio.
Día 18. El ejército invade Ciudad Universitaria. Protesta enérgicamente el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. Octubre. Día primero. El Consejo Nacional de Huelga rechaza regresar a clases. El ejército sale de Ciudad Universitaria. Los estudiantes convocan para el día siguiente a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. 2 de octubre del 68. Después, el 1 de septiembre de 1969, durante el quinto informe de actividades del presidente Gustavo Díaz Ordaz, asume su responsabilidad. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. ¿Qué tal? Así de, así de cinismo, cínico la persona. Por mucho que tú tengas la razón sí, la razón, no, no puedes tener sensatez, pero sí cinismo ante vidas humanas, ante la muerte. Y fueron millones de muertes o miles de muertes las que cargó cínicamente como responsable, según dice. Vamos a ver ahorita otro video. Este video te quiero platicar antes. Eh, Durante la década de los 60, 70 y 80, cada vez menos, pero al principio fueron muchas gentes, se trataba de controlar. Bueno, ustedes ya vieron al presidente, a expresidente Díaz Ordaz con esa mediocridad e irresponsabilidad cívica. Y con esa desfachatez, pues era el resto del gobierno, cuerpo gobierno, incluyendo partidos políticos, sobre todo el PRI. Eh, Trataban de minimizar y callar la voz. Justo está en aquí ahorita lo comentamos y se escuchó, parte de su discurso, muy sublime, pero muy en doble sentido, muy tajante, muy duro, en la que si no estaban de acuerdo el gobierno o si creían ellos que estabas en contra de sus ideas, te hacían callar a la fuerza. Y para eso, para que el propio gobierno no se viera mal, aparentemente, crearon un grupo especializado sin uniforme, sin sin armas específicas, bueno, no, sin armas de disparo, pero sí bien entrenados y con armas específicas, como palos. Fueron entrenados en Japón, ahorita ustedes van a ver en el siguiente video. Y estos grupos que trataban de silenciar a la sociedad, que eran manejados por ciertos coordinadores, referencias del gobierno federal, eran entrenados, pero eran personas con mala reputación o con mal expediente o con mal historial laboral de las corporaciones militares, policíacas, o sea, agarraron a gente pues de mala reputación, de mala calificación, de dudosa ética y los entrenaron, los capacitaron para que con violencia, con mano firme, ya es violencia, pudieran ser callados y no dejaran entredicho
la dureza con la que el gobierno se justificaba, iniciando por el presidente. Y pues bueno, estos grupos se vieron muy descontrolados desde 1968, desde antes de octubre, y así. Hay una película de uno, me parece que de un director mexicano, igual muy reconocido, y no tiene de muchos años, es una película recién en este siglo XXI, en donde se manifiesta y se ve a estos grupos. O sea, es una narración de este grupo particular, de cómo hasta agarraron desempleados, gente desempleada del país, pagados, entrenados, comidos. Tenías que entrarle a la violencia, te gustaron. Bien, vamos a ver este video y concluimos. Regresamos para concluir. Les comparto pantalla. El 10 de junio de 1971 sucedió una matanza de estudiantes muy cerca de la Normal de Maestros en el camino hacia el casco de Santo Tomás. ¿Quiénes fueron los que murieron? Fueron estudiantes, 34 estudiantes que se pueden documentar, aunque las fuentes no coinciden, pero los muertos que pueden realmente demostrarse son 34. ¿Quiénes los asesinaron? Porque los asesinaron. Fue un grupo instrumentado desde el Estado Mayor, el Partido Revolucionario Institucional y la Policía de la Ciudad de México. ¿Quién encabezaba este grupo? Lo encabezaba un personaje, un militar que entonces era teniente coronel, Manuel Escobar Díaz Figueroa, un oaxaqueño apodado El Zorro. Fueron algunos de los francotiradores que habían disparado contra la multitud y contra el propio ejército en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Este es un grupo de choque, un grupo que se organizó y que llegó a tener una gran fuerza, realmente llegó a ser casi un ejército dentro del ejército. Lo organizó Alfonso Martínez Domínguez desde la CNOP del Partido Revolucionario Institucional y lo aprovechó muy bien un personaje que se fue entre las glorias de su partido, ovacionado en el Estadio Azteca, que se llamó Alfonso Corona del Rosal. Ese hombre fue el responsable de ambas matanzas en gran medida. Este hombre tenía aspiraciones presidenciales y creó desde los años 60 un grupo que se llamó el Grupo La Luz, en latín Luz. Llegó a tener 20,000 integrantes en 1960. Estos grupos empezaron a actuar para contener cualquier protesta, cualquier movimiento organizado. Y en particular se dirigieron hacia las universidades públicas y hacia el Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Fue una acción tomada, en mi opinión, desde el Partido Revolucionario Institucional para controlar a todo mundo. Los ejecutores fueron un grupo que se llamó Los Halcones, lo fueron en 1968 y lo volvieron a hacer en 1971. Desde el Estado Mayor Presidencial se vinculan estos soldados que están muy cercanos al PRI, a Corona del Rosal, que también era un militar, y empiezan a crear grupos con, por ejemplo, con todos aquellos soldados dados de baja por mala conducta, por mal comportamiento,
Entonces los empiezan a jalar hacia sus grupos y los mandaron a los profesores, ¿sí? A los jefes de grupo, los mandaron a Japón a entrenarse en artes marciales. Por eso en las manifestaciones, sobre todo el 10 de junio de 1971, vemos siempre estos jóvenes con unas varas largas como de bambú, son en realidad varas de kendo. En realidad llegaron a ser 20,000 integrantes del grupo La Lux que posteriormente se convertirían en los halcones. Manuel Díaz Escobar tuvo una notable carrera en un anticomunista furioso, un hombre muy, muy conservador, que tuvo un inmenso poder de la mano de Corona del Rosal. Díaz Escobar controlaba la Dirección de Servicios Generales, donde por raya, no por nómina, por eso era tan difícil, fue tan difícil localizarlos. Entonces, de estos grupos que es muy difícil rastrear, es que él integró a los halcones y, como ya dije, con soldados dados de baja, con policías de dudosos antecedentes, con vagos, etcétera, y formó estos grupos que estaban a su servicio. Los utilizó varias veces, pero el 10 de junio fue de tal magnitud el abuso que salió en todos los medios. Lo que querían hacer estos estudiantes, que eran algunos de los del 68, era calar Echeverría. Calaron Echeverría y se murieron 38 personas, solo que los líderes, como siempre, salen intactos, ¿no? Y muchos de estos líderes hoy ocupan cargos, por ejemplo, Pablo Gómez, ¿no? Que ocupa, bueno, desde que yo era niña, creo, bueno, no porque es como un poco mayor que yo, pero Pablo Gómez es el eterno senador, diputado, etcétera. Bueno, llegó a decir que no hubo francotiradores en Tlatelolco. Bueno, perdón, pero eso no lo dice ni la policía de la Ciudad de México. Ni la policía de la Ciudad de México es capaz de negar que hubo francotiradores el 2 de octubre. Bueno, Pablo Gómez sí lo hace, porque el INAI, junto con el director del Archivo General de la Nación, decidieron que la ley de archivos que se aplica al presente se aplicara al pasado también. Y lo que tenemos es una censura terrible. Solo la llamada izquierda es la que decide quién iba a investigar los crímenes cometidos entre 68 y 71 y la violencia de la década entre 70 y 80. Bueno, entonces pusieron a dirigir esa investigación a un personaje absolutamente siniestro que se llama Américo Meléndez Reina. Les avisaba a los indiciados las preguntas, les decía de qué se iba a tratar y a fin de cuentas exculpó a todos. Por ejemplo, a Díaz Escobar, el jefe de los halcones, el operativo, no el intelectual, el jefe operativo de los halcones, estaba enfermo, muy grave, bla, bla, bla. El Ministerio Público no quería proceder contra él, se escudaba en pretextos baladíes como que no conseguía la dirección de Díaz Escobar. Y así se fue transcurriendo el tiempo. Y a todos aquellos, a los halcones, es decir, este era el jefe, pero a las cabezas de los grupos logramos identificar a algunos. Américo creyó en el testimonio de ellos, hizo a un lado la investigación documental. ¿Por qué? Porque él fue parte de ese aparato represivo. Este grupo de los halcones, junto con Américo Meléndez Reina, acabaron en las estructuras de la policía de la Ciudad de México. Y no estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando de hace 4 o 5 años. Américo Meléndez siguió operando en el gobierno de Mancera, siguió operando en el gobierno de Ebrard. Incluso tuvo el cinismo de presentarse al inicio de este sexenio en el Senado para proponerse como candidato a Procurador General de la República. Es cuando entendí que el sistema premia a aquellos que hacen lo que el sistema les dice, no importa quién gobierne. Echeverría simplemente se sentó y los dejó hacer, para después decir, tú eres el responsable, muy bien, te corro a ti y pongo a otro. Eso fue lo que hizo. Olímpicamente los dejó hacer.
los dejó matar a los estudiantes. ¿Y cuál fue el castigo? ¿Una destitución? Ese fue el castigo de Martínez Domínguez. Pero su grupo, ese grupo que organizó la Lux, los Halcones, los Jaguares, todavía en los años 80, es el grupo responsable de los jóvenes que desaparecieron en el Ajusco, que se encontraron simplemente sus cráneos. Fue una cosa terrible, terrible, sintetizando. Fue una matanza de 34 estudiantes de universidades públicas, organizada desde el PRI, con la complicidad del Estado Mayor Presidencial, la policía de esta ciudad y el gobierno también de esta ciudad. En 1971 esa estructura vuelve a operar en los años 80 con el nombre de Jaguares y muy probablemente algunos de sus integrantes sigan actuando. Tremendo, vergonzoso, México mágico. Bueno, y pues hasta aquí hemos terminado esta parte de los movimientos estudiantiles populares e independentistas. Nótese el grado de violencia por un lado y nótese el grado de coraje, impotencia por el otro. Es la historia de toda la vida humana. Por un lado, los ricos o los fuertes o los corruptos contra los pobres, los fieles, los liberales, los de pensamiento libre, y hasta intelectuales. Bien, y este movimiento estudiantil, recuerden, es reacción de la olla express que ya se venía con las guerras anteriores. En ese momento aún estaba latente la Guerra Fría, todavía no terminaba, era parte de estos movimientos. Eh, en fin, pues eso es todo. Les agradezco mucho su atención, y gracias.